Hay una frase que acompaña mucho el culturismo natural en el mundo y es si lo crees, lo creas. Bienvenido a otro episodio de Hypertrophy. Un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés. Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión Es reducir la brecha de información que existe en México. Aportando un pensamiento crítico y práctico. Sin más preámbulos, comenzamos. Listo. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Seguramente será una sorpresa ver por ahí en YouTube, en Spotify, que estamos de regreso, que hay un nuevo episodio de Hypertrophy a fin de año. Nosotros no somos de los que nos esperamos hasta enero cuando ya las cosas en teoría tienen que estar más tranquilas. Dijimos, pues vamos a retomar en diciembre a unas semanitas de Navidad y qué mejor que con un episodio donde estaremos hablando de temas que yo sé que a Dani y a mí nos apasionan un montón: culturismo, lo que tiene que ver con la preparación. Y qué mejor que con una atleta que yo en lo personal admiro muchísimo, que he tenido la oportunidad de ya platicar por medio de redes, que estuvo presente en la competencia de WNBF que se dio aquí en México y del cual tuvimos también por parte de Hypertrophy la oportunidad de ser patrocinadores. Y adicional a ello, tenemos también a Darwin, quien es un preparador pues altamente calificado, que sé que tenemos por ahí un mentor en común, lo cual hace de esta conversación algo todavía más especial. Y bueno, antes de dar inicio y empezar a presentarlos a ustedes, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, retomando ya después de bastante tiempo, no recuerdo exactamente en qué fecha fue, creo que septiembre, pero precisamente nuestro último podcast antes de este pequeño break fue con Cliff Wilson, que estoy seguro todos aquí conocen por el entorno en el cual nos desarrollamos. Pues nada, un gusto poder compartir con ustedes. La verdad, muchas gracias por hacerse el tiempo, gracias por compartirnos de su experiencia como preparador, como coach y también como atleta. Creo que esa parte, aunque es más de nicho, el culturismo natural es algo así como todavía cerrado, si quieren. Creo que hay cosas que todos podemos aprender aquí, ya sea para las personas que nos escuchen, que sean atletas recreativos, que quieran competir, que quieran desarrollarse como coaches, o simplemente ser mejores humanos enfrentando la resiliencia que demanda el deporte competitivo. Creo que hay mucha tela que cortar, pero pues sin más, me gustaría si se pueden presentar ustedes un poquito para las personas que no los conocen, también para tener así como que un punto de referencia, a menos Lau que quieras comentar algo previo. Adelante. Tan bonitos, muchísimas gracias. Qué placer estar aquí con ustedes. Qué placer esta invitación. Gracias a ustedes por invitarnos, por hacernos esa mención y ese reconocimiento tan especial. Mi nombre es Adriana María Quinto Cumplido. El título que más me gusta es Mamá de Andrea. Ese es mi título favorito realmente. Soy mamá, Andrea tiene 17 años. Me desempeño como nutricionista dietista. Soy profesora universitaria en Río Negro, Antioquia, en una universidad que se llama Universidad Católica de Oriente. Soy culturista natural. Soy culturista natural a mucho honor. ¿Qué más les cuento? Tengo 49 años, vivo en Río Negro, Antioquia, en Colombia. ¿Qué más? De todo lo demás vamos a hablar poco a poco, me imagino, durante nuestro podcast, pero estoy feliz de estar acompañando este proceso y feliz de compartir esta experiencia, todo lo que hacemos con todas las personas que siguen y que siguen todo lo que hacemos con mucha pasión. Más títulos, no, los estudios y esas cosas, no, no más. Ahorita hablamos de eso. Bueno, mi nombre es Darwin Galvin, mucho gusto para todos. Gracias por la invitación. Soy eh, profesional en deportes, ya pues con varias certificaciones a nivel de entrenamiento, nutrición deportiva. Ya llevo pues
en este nicho unos 8 años más o menos. Mi experiencia pues como preparador viene desde hace unos 4 años ya que venimos promoviendo el culturismo natural y pues con buenos resultados hasta el momento. Obviamente falta un camino largo por recorrer, por seguir aprendiendo, pero tratando de hacerlo de la mejor manera y poder pues como enseñar a otras personas que natural sí es posible lograr buenos resultados. También soy de Río Negro, Antioquia, y tengo 34 años. Entonces sé que de pronto hay em, algo de conocimiento y de experiencia, ¿cierto? Es igual, siempre estamos pues como en ese pro de aprender y tratar de aportar lo mejor que podamos en este Oigan, antes de podcast con cederle la ustedes. palabra a Lau, qué bonito es Colombia. Hace relativamente poco, en mayo, tuve la oportunidad de estar por Bogotá exclusivamente de trabajo. No pude conocer más, pero sí pude probar uno que otro platillo. El ajiaco probé, la bandeja paisa, por supuesto, y pues nada, Colombia la verdad es que le tengo mucho cariño, justo por esa experiencia, así que un gusto tener a tales representantes de tan bello país. Ahorita le decíamos a Lau que los esperamos aquí en Colombia. Será un placer cuando tengan la oportunidad de venir. Nosotros quedamos fascinados con México ahorita el 19 de octubre que estuvimos en esa semana. Lamentablemente no pudimos estar en la semana siguiente, que eran como las festividades de 1 de noviembre y esas especiales, pero sabemos que están en una tierra muy especial y queremos que en algún momento puedan venir y poderles dar a conocer todo lo que hay en Colombia. No, tenlo por seguro, Adri, seguro, seguro que se dará la oportunidad y pues también ahí incluir algunos entrenamientos, ¿no? Que yo creo que es lo que aquí los cuatro, digo, dentro de muchas otras cosas probablemente, pero que nos encanta. Yo veo tus historias haciendo tus dominadas con lastre, esa espalda increíble que has desarrollado y pues estaría padrísimo también poder compartir ahí algunos entrenamientos, además del el pre y el post workout y todo lo demás. A mí me gustaría mucho saber cómo es que te llamó la atención el culturismo, si anteriormente habías tenido experiencia con algún otro deporte de forma recreativa, competitiva, y posteriormente cómo fue que conociste a Darwin y que comenzaron a trabajar juntos, porque se ve la verdad, algo que a mí voy a sincerarme aquí, hasta se me salieron las lágrimas, la verdad, cuando fue la competencia y que anunciaron que habías ganado, ¿no? La categoría, voy a spoilar un poco, y además la Pro Card, que salió corriendo tu pequeña, bueno, ni tan pequeña, 17 años, ¿no? Se subió al escenario y también Darwin detrás del escenario y a felicitarte, y eso es algo que se me hace súper bonito, ¿no? O sea, esa relación tan bonita que pareciera que tienen, entrenador y atleta, y que probablemente para algunas personas, justo ayer tuvimos una reunión con los entrenadores de Hypertrofit, y uno de los entrenadores mencionaba lo importante que es mantener esta línea entre preparador y atleta, y que no se vuelva, o sea, que no se pierda, digamos, como que ese respeto de ningún lado, ¿no? O sea, como tener muy claro qué es lo que aporta cada uno en esa relación, pero pienso que eso no tiene por qué estar peleado con, pues posiblemente establecer una relación, digamos, pues de cariño, ¿no? De confianza con tu atleta, tal vez, o sea, no con todo el mundo se puede, ¿no? Pero pienso que probablemente, en este caso es algo muy particular que yo observé, y me gustaría por eso saber cómo es que comenzaron a trabajar juntos, pero antes de eso, pues, Adri, ¿cómo fue que te incursionaste en esto del culturismo? Que ya lo decíamos, es el nicho del nicho del nicho, culturismo natural, luego culturismo femenino, y lo mencionabas, ¿no? Que por cierto, a mí me dicen que soy tragaños, pero creo que tú dices, quítate, ahí te voy. Dicen en Colombia, me los como con arepa, me como los años con arepa. Bueno, como les decía al principio, soy nutricionista dietista, entonces desde el principio realmente he tenido relación directa con los buenos hábitos de alimentación.
¿sí? Podría decir perfectamente que he tenido desde mi mayoría de edad, desde los 18, buena relación con la alimentación. Pero también desde todo ese proceso venía con el chip que incluso muchos nutricionistas, muchos profesionales en nutrición y sobre todo mujeres lo teníamos, yo lo tenía, está como el temor al entrenamiento pesado porque lo que hay en el ambiente es te vas a volver como un hombre. Entonces, todo ese tiempo siempre hacía más entrenamiento de tipo aeróbico principalmente, me dedicaba más a temas como el cycling, hacía aeróbicos, rumba aeróbica era lo que más hacía con frecuencia, pero entrenamiento de fuerza muy poco, casi que nada. Luego llegué a vivir acá a Río Negro y cuando empecé a vivir en Río Negro, ingresé al gimnasio en el cual entreno y empecé, como todas las chicas, con las mancuernas pequeñitas, con las de la Barbie. Empecé con las mancuernas pequeñitas y el entrenamiento era un poquito fuerte, pero no tanto como quisiéramos, como lo hacemos en ese momento. En ese proceso, en algún momento, Darwin estaba ya como entrenador del gimnasio y desde ahí empezó todo el conocimiento del culturismo natural porque lo desconocía realmente. Y en alguna de las clases le dije, me acerqué a él como entrenador y le dije, a mí me encantaría mejorar la técnica porque yo siento que la técnica no es la mejor y quiero sacarle más provecho a las clases porque eran clases grupales. Y le dije, siquiera 15 días, solamente 15 días de personalizado, porque siento que puedo mejorar la técnica. Y yo veo que tú eres el profe que más cuida la técnica y que más trabaja por ello. Entonces, 15 días, pero solo 15 días. Esos 15 días ya llevan ¿cuántos años? Muchos. Ahorita él contará cuántos años lleva en el proceso. Y cuando empezamos a trabajar por la técnica, en algún momento David me dijo, qué rico sería que pensaras en culturismo natural, en competir, porque tienes buenas capacidades para hacerlo. Yo le decía, no, pero es que no me parece divertido porque competir es competir con personas que utilizan fármacos y a mí no me gusta eso. Entonces ya él me empezó a hablar del culturismo natural, me empezó a hablar de WNBF. Justamente en ese año era el primer campeonato de Colombia, en 2022. Y me decía, si quieres más y hacemos todo el proceso, te preparas y compites por primera vez. Y ahí empezó algo que yo creo que no se va a acabar nunca. Ha sido una relación bastante bonita desde el respeto, como bien lo mencionabas, de las cosas que más me han permitido estar cerca de Darwin como preparador es el cuidado que tienen las personas que prepara. Para mí eso es vital por mi formación desde la parte del área de la salud. Desde mi cuerpo ha sido muy importante el cuidado y sí que lo hace, o sea, con el tema de la técnica, con el cuidado del atleta, que esté bien, que las cosas vayan marchando y es muy insistente. Yo soy muy ocupada en mi vida laboral, personal, soy demasiado ocupada, pero él es insistente, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo va reaccionando? Y cuando estoy muy ausente, es como no me has dicho nada, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y el cómo te sientes ha sido muy constante. Entonces pienso que eso ha hecho que yo me sienta muy confiada en tener mi proceso en manos de alguien que realmente se cuida y se preocupa por los demás. Y otra cosa muy importante, que más que hablar ahorita de eso, es el ejemplo. Yo veo que él entrena, pero duro al principio y todavía yo siento que yo me consiento mucho, pero cuando David me ve que me estoy consintiendo mucho es cute. Y yo siento que ahorita que ha soltado un poco más como la responsabilidad de, bueno, el entrenamiento te toca a ti meterle más, no solamente puedo estar yo allí insistiéndote, sino que tú también te tienes que exigir más. Siento que también se han visto muchos más resultados, pero eso lo he aprendido es de él realmente a llevar al cuerpo al extremo real. Siento que en este momento, y sé que todavía me falta mucho, él no me dejará mentir, siento que el cuerpo ha llegado a un momento que no pensé. O sea, él confiaba más que yo en las capacidades de mi cuerpo, porque yo no pensé realmente que mi cuerpo podría llegar hasta donde ha llegado ahora. Incluso desde mis conocimientos de nutrición, muchas de las cosas que hacemos desde el culturismo natural no serían viables. O sea, cuando llegamos a un déficit calórico tan extremo,
desde mis conocimientos, desde la fisiología, la anatomía y demás, no tendría lógica llegar a superar las cargas y a superar lo que estoy cargando normalmente cuando tengo menos aporte calórico. Eso realmente no tendría como demasiada lógica, pero cuando siento que está ahí, que confía en mí, que me dice: "Tú sí puedes, tú eres capaz", yo a veces les digo que él como que sopla la barra y se sube sola, porque yo sé desde mis capacidades físicas, desde lo poco que tuviera de comida en ese momento, que no sería posible levantar, no sé, 156 kilos de peso muerto. Y yo pienso, no, yo peso 56, ¿cómo voy a levantar 156 con poquita comida? Me dice, sí, es capaz, usted es capaz. Y está ahí simplemente y, y la subo. Yo soy como, entonces, realmente ha sido una relación muy bonita desde la confianza, desde el respeto y siento que mi proceso está seguro de un preparador que se preocupa y que estudia permanentemente todos los procesos. Eso también me ha parecido muy interesante y por eso me siento muy confiada con él y desde ahí empezó todo el proceso. No sé si contesté la pregunta. Yo hablo mucho. No, la contestaste bastante, bastante bien y creo que ahí hay muchísimas cosas. O sea, de entrada, eh, pues como él o sea, como Darwin has tenido ese tacto, ¿no? Y esas cualidades humanas que yo creo, como dicen los soft skills, las habilidades suaves, que, híjole, la verdad es que, siéndote sincera, pienso que son de esas cosas que se nace con. O sea, es difícil de pronto que si una persona no lo tiene, ¿no? Como esta habilidad de hacer sentir a las personas, de darles confianza, de hacerlas sentir acompañadas, pues permite que puedan explotar ese potencial y esto de, pues creer, como dice Adri, ¿no? Pareciera que tú crees más en ella de lo que ella en sí misma, pero poco a poco va descubriendo pues todo ese potencial. No sé si te gustaría añadir algo más acerca o sea, cuando tú empezaste a entrenarla, ¿cómo es que te diste cuenta así de, híjole, se me hace que aquí hay un potencial enorme que explotar y luego porque sabemos que una preparación, pues, no es cualquier cosa, ¿no? Y hay personas que inician en esto del culturismo y es debut y despedida porque pues puede destruir al menos ese amor por el deporte y pues luego terminan sin ya nunca volver a entrenar. Entonces creo que es algo delicado hasta cierto punto y hay que tener como una muy buen ojo, muy buena intuición para saber y aún así pues te puedes equivocar, ¿no? Tú tomaste un riesgo de igual manera, ¿no? Cuando alguien pues sí puede estar lista o listo para. Pues a ver, digamos que cuando empecé con Adri, pues ella misma lo dijo que empezó pues como por la técnica. Siempre que yo la veía en clase, yo, Adri, hágalo de esta manera, de esta otra, le tenía que corregir mucho, la verdad. Era un poquito loquita, como diríamos acá en Colombia. Entonces, yo creo que en algún punto ella dijo como que, este que me corrige tanto, algo debería estar haciendo mal. Y empezamos pues como en ese proceso y noté que tenía pues como que aprendía fácil, aprendía rápido. Realmente lo más difícil y desde la parte del entrenamiento yo siempre me enfoco mucho en los básicos, porque al final para mí siempre van a ser la construcción de la estructura. Digamos que yo ya venía un tiempo estudiando, digamos, mis bases son la Escuela de Culturismo Natural, que yo sé que ustedes la conocen. Entonces ya venía un tiempo estudiando, mirando cómo realmente poder llevar mi potencial, mi propio potencial a otro nivel, y ya venía como listo. Quiero promover esto, quiero hacerlo bien, y en ese proceso llegarán las personas. En ese proceso llegó Adriana. Obviamente ya, como ella dice, ya tenía una base, también ayuda mucho el tema pues de su genética, ¿cierto? Pero el cuerpo y el físico que construimos en estos 4 años, que ya no lo dijo ahorita, son 4 años ya de estar trabajando por esto, desde que le dije la primera vez, bueno, creo que tienes
el potencial, creo que tienes las líneas y te podría ir muy bien en esto. Y ahí fue que empezamos. Obviamente eso se hizo más fácil porque ella ya tenía unas bases formadas, ¿cierto? Formadas desde su alimentación. Lo que empezamos a formar conmigo fue más esa parte del entrenamiento, de realmente construir una buena estructura. Y, y como yo vi ese potencial en ella, yo dije, no, vamos a hacerlo. Pero también yo creo que la parte desde cómo yo puedo enseñar es, y siempre lo he dicho, y soy fiel a eso, y es que yo no puedo enseñar si no hago lo mismo. O sea, si yo no enseño con el ejemplo, no puedo enseñar. Y, y desde que empecé a estudiar y desde que empecé en este mundo, he tratado de ir muy consecuente con lo que digo y lo que hago. Entonces, por ejemplo, en el tema de la preparación, yo nunca los voy a llevar a ellos a hacer cosas extremas que yo no hiciera, porque entonces estaría como en contravía de lo que realmente promuevo o de lo que realmente debería ser el deporte como tal. Entonces ahí fue como que empezó todo ese recorrido. Empezamos ya a ver que con los entrenos su cuerpo respondía muy bien a ellos, progresaba bien a las cargas. Obviamente ese tema técnico se ha ido perfeccionando y se sigue perfeccionando porque todavía a veces lo que dice ella es, a veces yo llego y paso y yo la veo por allá de lejitos y yo pilas con esto, pilas con lo otro, pero el nivel ha sido diferente. Y el creer, porque pues también ha sido esa parte de que ella pueda entender que ya no es una persona que va al gimnasio simplemente a cansarse, que ya no va al gimnasio simplemente por hacer una actividad física, también fue, digamos, que una transición grande ahí, de que ella realmente entendiera que ya estaba un poco por encima de un usuario normal del gimnasio, ¿cierto? Eso, yo creo que esa transición ha sido la más difícil y la que realmente podríamos decir hoy que es la que marca la diferencia en una persona que entrena y una persona que se divierte. Una persona que entrena y una persona que se entretiene. Y pasar ese punto, pasar esa barrera para cualquier persona, no solamente para Adri, creo que es el punto clave ahí para poder tener buenos resultados. Si bien a veces la genética no ayuda, ¿cierto? El trabajo y ese esfuerzo que vos das con el tiempo y organizado y cambiando ese chip de que ya no es un juego, sino que realmente lo quieres hacer, es lo que puede traer los buenos resultados, que es lo que hemos logrado pues hasta ahora. Entonces, ha sido una transición grande ahí, pero y el confiar y el ver, porque ya pues al final uno como atleta y como coach, digamos que ve las cosas un poco diferentes y ya no empieza simplemente a ver eh, personas, sino que usted empieza como que a veces en esa búsqueda de atletas ya, de quién puede tener potencial o quién no. Y eso fue lo que yo encontré como en Adri en ese momento, como que creo que tienes potencial, creo que podríamos exprimir algo muy chévere acá y llegar a buenos niveles. Y si estás dispuesta, pues yo te voy a ayudar en ese camino y ahí estamos. Dale. Y de lo que veías el Día de México, que mencionabas ahorita y que hacías colación cuando recibimos la Procard, yo siento, y no sé si Darwin sentiría lo mismo porque no hemos hablado mucho de eso, que fue como ese momento en que se materializó todo lo que hemos construido en esos 4 años que él mencionaba. O sea, ese momento cuando se dijo que tenía la Procard y cuando yo la tenía en mis manos, yo lo miraba y era como, o sea, logramos lo que tanto habíamos construido, porque no era como el sueño de los niños de quiero tener una Procard, porque incluso habíamos hablado en muchos momentos de qué hay después de la Procard, ¿cierto? Porque muchas personas
obtienen la Pro Card y es, ay, sí, ya tengo la Pro, ya soy Pro y entonces ya soy Pro y saco pecho y el ego es el que se infla, pero realmente es algo por lo que hemos trabajado más allá de obtener el reconocimiento, porque queremos ampliar el tema del culturismo natural en nuestra región. Para nosotros realmente, aquí donde estamos, yo siento, Darwin, que somos pioneros en el tema del culturismo natural, es algo de lo que no se habla con mucha frecuencia. Como te decía, cuando competimos en el 2022 era la primera competencia que había en Colombia, y aquí en nuestra región de manera particular no se habla con frecuencia de ello. Entonces, al principio todo el mundo nos mira como raro y son como, ¿qué? Natural, natural, ¿no? Pero si todo el mundo habla de sustancias. Entonces, era como sentir en ese momento, lo logramos y tenemos mucho por hacer y era como todo lo que hemos soñado ya se materializó y somos pro, o sea, era como esa emoción y, o sea, sabíamos que llevábamos buen trabajo hecho, pero verlo materializado y saber que lo logramos, eso fue una cosa loca, todavía me acuerdo y se me pone el ojo aguado. Sí, la verdad fue, digamos que la idea, la semillita se empezó a plantar, también se la empecé a plantar yo a decirle, realmente se puede. Cuando en el 2023, que fue el primer mundial al que asistió Adri, obviamente ella estaba pues en un muy buen punto. Se había logrado en un año conseguir una forma física increíble y llegó pues al mundial que quedó, Adri, ¿cuál fue? Que en la categoría de ella en Master, en Amateur quedó de segunda y en el Open quedó de quinta también. Ahí le dije yo, realmente hay potencial, hay con qué ir a luchar por fuera una tarjeta Pro, pero tenemos que salir. O sea, yo ahí ya le dije a ella que ya había que salir de Colombia, pues desafortunadamente todavía acá no está el nivel, a nivel de chicas más que todo, que es creo que lo más difícil en cualquier país de Latinoamérica, ¿cierto? No se presentan tantas chicas a una competencia así como hombres, ¿cierto? Entonces yo le dije a ella, si queremos realmente luchar en una tarjeta pro, ir a un mundial como pro, toca empezar a buscar hacia afuera, mirar dónde realmente podremos competir buscando ese nivel en el cual pudieran pues como otorgar la pro y hacernos profesionales. Ahí empezó como la semillita y la construcción, hasta que se logró. Y fíjense que si me permiten, ay, perdóname, Adriana, creo que vas a comentar algo. Ah, güey. Hace eco mucho tu experiencia, Adriana, como atleta y también las decisiones que tomaste tú como coach, Darwin, porque es muy similar a mi propia experiencia en buscar una competencia fuera del país, que fue lo que hice y fue donde también pude obtener Procar. Pero algo que quiero resaltar mucho es que yo pienso, Adriana, que tú ya eras profesional desde antes, porque ya tomabas en serio tu entrenamiento, porque me imagino y Darwin dará fe y testigo de eso. Eres responsable con tus check-ins, con la manera en que tomas tú misma tu nutrición, en el sentido de lo que comentabas ahorita, tú como nutricionista, entendiendo que esa restricción energética, pues no es algo de tomarse a la ligera, pero aún así ejecutabas lo que tenías que hacer. Y eso para mí ya te convertía desde antes de tener una Pro Card en una profesional, porque hay muchos atletas, no sé si diría desafortunadamente, pero puesto que el culturismo es determinado por el componente genético en muy gran medida. Hay gente que puede ser su primer competencia apenas y entrenar razonablemente, comer razonablemente, pum, pro card. Así, tal cual. Simplemente porque tienen una estructura que los favorece de sobremanera, ¿no? Pero cuando tú tienes una persona como Adriana, que ha estado por 4 años entrenando, cuando tienes un seguimiento como el de Darwin, creo que, y no sé, Darwin, ¿tú qué opinas en ese aspecto? El hacerse profesional con una Pro Card es meramente como que el reconocimiento externo, porque para lograr ese nivel competitivo, tú ya tienes que comportarte como tal, en todo sentido.
porque tú ya entiendes que no se trata de hacer ejercicio, es entrenar, es un propósito, lleva una línea temporal y lleva un seguimiento lógico. No sé qué opinen al respecto. Sí, total. Pues al final, yo siempre pienso que tanto como una Procar o como un buen físico es la consecuencia de. Y eso fue consecuencia del trabajo bien hecho, de hacer la tarea, porque al final, como lo dices tú, Daniel, hay personas que sí por genética están favorecidos, pero al final tú ves tras bambalinas y tú dices, acá hay algo que hace falta. Entonces, la consecuencia de hacer las cosas bien es un título, ¿cierto? Pero no solamente el título, sino que ese título se consigue a base de esfuerzo. Y ese sí no se lo regala a nadie. Y uno se lo tiene que creer antes de. Digamos que Adriana en ese proceso a veces no lo creía tan factible, y decía que le faltaba, y yo le decía, sigue el camino, sigue entrenando, sigue disciplinada, que yo sé que se puede. Entonces sí tiene mucha relación lo que tú dices y es totalmente cierto. O sea, si uno no es profesional en todo lo que hace primero, es difícil poder conseguir grandes cosas en esto, independientemente de la genética, ¿cierto? Pues porque al final, digamos que hay personas que se pueden hacer pro y lo puede uno ver en campeonatos, pues, de WNBF a nivel mundial, pero llegan a un campeonato mundial, a un mundial de WNBF y el nivel allá usted dice, esta persona no se lo tomó tan en serio. Entonces ahí es donde realmente se ve que si realmente esto es lo que les gusta o no. Adri. Justo ayer que teníamos también esta reunión, Juan hizo un comentario de que para ser el mejor o de los mejores o de las mejores yo creo que en lo que sea, no solamente se traslada al deporte, eh, hay que hacer todo bien o prácticamente la mayor parte de las cosas bien durante mucho tiempo y ya no basta solamente con tener talento, o sea, sí tiene que haber esa ética, ¿no? Y ahorita que mencionaba, sí, puede ser que tal vez, por ejemplo, a nivel local, creo que en México también puede ser así, ¿no? Que puedes ver gente que con buena genética que tal vez no se comporta como un profesional como tal y avanza muy rápido, pero ya cuando lo vemos en las esferas más altas, por ejemplo, para mí WNBF y el Mundial de WNBF es el, o sea, es el Olimpia, ¿no? De lo natural, o sea, los físicos de verdad que llegan ahí, pienso que ya no es únicamente, o sea, no es únicamente genética, suerte en ese sentido. Las personas que llegan a competir ahí y todavía más a un nivel profesional, tiene que haber ese trabajo de por medio de profesionalismo, de creérsela. También mencionabas Darwin, o sea, lo importante que fue el que tú fueras sembrando en Adrián esa semilla de, ¿no? O sea, de verdad, sí puedes, ¿no? Llegar a esos puntos. Me maravilla muchísimo que sean 4 años. O sea, la gente que nos escucha y si no están pues muy empapados de culturismo y de culturismo natural, van a decir, 4 años es muchísimo tiempo. No es nada, o sea, 4 años en realidad, o sea, en culturismo natural es muy poco tiempo. La verdad es que ese brinco, ¿no? Que tú diste de haber ido a un mundial por primera vez hace 2 años en tan poco tiempo, o sea, habla de, sí, claro, la predisposición genética, pero como mencionaba Dani, el muy buen trabajo y la muy buena química y equipo que han hecho ustedes dos, tú, Darwin, perdón, para poder explotar pues esas cualidades y Adri de creérsela y comprometerse 100% con el proceso. Me gustaría saber, Adri, bueno, para ambos, ¿no? Porque me imagino que probablemente fue la primera experiencia yendo a un mundial en 2023, ¿cierto? Para los dos. ¿Cómo fue el impacto de ver culturismo, digamos,
en Colombia, ¿no? Tal vez a través de redes, de lo que sucedía en otras partes. Tú, Darwin, pues estás empapado por, o sea, pienso mucho esta influencia de España, de la Escuela de Culturismo Natural, de Team 3DMJ, ¿no? De Alberto y todo. Pero pienso que verlo, estar ya ahí en persona y ver esos físicos, o sea, debe de ser una cosa súper impactante. ¿Qué fue lo primero que pensaron ya estando ahí? O sea, tú, Adri, al ver los físicos de las chicas con las que ibas a competir y eso, y cómo eso probablemente influyó en, pues en que no se quedara ahí, que ambos buscaran, bueno, regresando a Colombia, pues vamos a hacer todo lo posible para regresar al mundial, pero ahora como profesionales, ¿no? O sea, siento que ese probablemente también fue un punto de inflexión, ¿no? Porque sales de tu burbuja pues tú entrenabas, lo decías, Darwin, o sea, Adriana, entrenas en un gimnasio donde la mayoría de personas van para hacer algo de ejercicio y ya, ¿no? Entonces tú ya de ahí sales, pero sobresales más bien, pero estar en un entorno donde todo el mundo es altamente competitivo, todo el mundo cumple con todos los requerimientos, ¿no? Como y pertenecer ahí, pienso que debe de ser un impacto muy fuerte, pero una experiencia muy, muy gratificante, ¿no? Para ambos. Lau, mira, son dos momentos diferentes cuando fuimos a Seattle en 2023 y ahorita a Los Ángeles, dos experiencias absolutamente diferentes. La primera, lo emocionante de compartir como Darwin lo explicaba ahorita, son cuerpos de un nivel muy alto. A veces cuando las personas sueñan con ir a un mundial, piensan cualquiera puede llegar a un mundial, o sea, cualquiera, porque es que puedes ir como amateur o puedes ir como pro, cualquiera puede ir a un mundial. Realmente cualquiera puede ir. Y en esos días le comentaba a Mike, un chico que prepara a muchas de las chicas, sobre todo bikini, y yo le decía, muchas veces incluso puede ir cualquiera que simplemente tenga el dinero para ir, porque también hay muchas personas en el mundo que son muy buenas y tienen muy buena condición física, pero no tienen dinero para ir. No digo que yo lo tenga porque tampoco vamos con facilidad, tenemos muchas dificultades para llegar, pero también sé de mucha gente que es buena, tiene buen nivel y no logra llegar por tema de visado, por papeles o por dinero, por muchas cosas más. Pero cuando ya estás allá, ves que el nivel es demasiado alto. Pero también hay otra realidad que yo sé que no todos la conocemos, y es que muchas de las personas que seguimos, y eso me parece lamentable, no sé, me pasa a mí, yo soy una señora grande, yo por ejemplo todo lo que subo, lo subo sin editar, sin Photoshop, ni nada de esas cosas, tengo un celular muy del común, y muchas de las cosas que veo en redes y de las que sigo en redes, muchas yo las veo grandes, grandísimos, grandísimos, y unas como qué susto. Pero también cuando llego allá, pienso, sí es posible. O sea, el nivel que tengo o el nivel que tenemos sí puede dar la batalla con las otras personas que están en el mundo. Siento que a veces nos subestimamos, sobre todo en nuestros países, que apenas estamos empezando con estos procesos, que estamos apenas sembrando la semillita y escribiendo la historia. Somos muy temerosos a arriesgarnos a esos espacios. Ya cuando fuimos a Seattle y conocimos, somos capaces, sé que tenemos con qué mejorar la condición, tenemos con qué representar bien a nuestro país. Y miraba que hay buenos niveles, pero también hay muchas cosas que vemos que nos llama mucho la atención por las redes sociales y que nosotros sí estamos a la altura, pero nos da miedo. Entonces, enfrentarme a todas esas realidades me daba la sensación de si somos capaces, y yo no sé, eso no lo he hablado con Darwin, pero estamos preparados para que en algún momento, no digo ahora ni en un año, pero en algún otro momento vamos a otro mundial y vamos por la de oro, porque sé que tenemos la posibilidad de hacerlo. Ya estando allá y conociendo que además cada vez que nos paramos en una tarima, ganamos un poco más en seguridad también, que es otro aspecto que yo ahorita ni siquiera he tenido tiempo de hacer las publicaciones de lo de Los Ángeles. Yo apenas mañana salgo a vacaciones del trabajo y apenas es que van a haber publicaciones.
porque me he puesto a hacer las comparativas de la Adriana que se presentó en Seattle en 2023, la Adriana que se presentó en México el 19 de octubre de 2025 y la Adriana que se presentó en Los Ángeles el 23 de noviembre de 2025 y son versiones muy diferentes. Y siento que había más seguridad, que había la condición física cambió mucho, 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 pero también la condición mental, ¿sí? Cuando fui al del 2023, pasaban muchas situaciones desde lo personal duras, estaba atravesando, empezando mi proceso de divorcio, estaba terminando mi maestría, entonces la cabeza estaba llena de muchísimas cosas que también afectaban y Daniel al principio cuando hace su introducción ya que el culturismo nos forma no solamente desde lo físico, sino también desde lo mental. Yo sí que lo he vivido. Y en cambio, la Adriana que fue ahorita a México y a Los Ángeles estaba más segura, con el amor propio más fortalecido y además sentía que sí era capaz, porque ya lo había enfrentado en otra situación. Había visto que hay fuertes de mucho nivel, sabía que desde nuestra categoría figure hay mucho por hacer y tenía también, porque además he conocido personas como Laura, personas de otros países que me dan como ese ánimo y son como por las otras figures del mundo, por las otras que queremos ser figure, que queremos crecer, que queremos llegar allá, ya que estás allá, dala toda. Entonces es sentir también como ese compromiso y como ese, bueno, es en representación de todas y hay que darla toda. Entonces esa seguridad se siente diferente cuando ya estás en un escenario como el mundial. Obvio, hay algo real y Darwin es muy insistente en eso cuando voy a competir. Me dice, el trabajo está hecho. Es lo primero que él me dice cuando voy a salir. El trabajo ya está hecho y tenemos la claridad de que todas las que van a esa competencia van en igualdad de condiciones conmigo. Ellas también van seguras, ellas también saben que pueden lograrlo, ellas también han medido su nivel, también han trabajado fuerte, pero esa convicción de voy por toda, con toda esa se materializa mucho cuando ya estás allá y empiezas a encontrarte con todas las personas que sigues, las personas que en redes ves su proceso. Y te decía que hay diferencia entre los 2 porque ahorita cuando fui a Los Ángeles fue demasiado especial encontrarme con personas que había coincidido en el mundial de 2023 y todavía estaban en la categoría amateur. Entonces eran como: "Ay, ¿verdad? Tú no compites el sábado, tú compites el domingo", y yo era como: "Ay, es que esto es un reto diferente, es que ya compito el domingo, es que ya estoy con otras personas diferentes, que son muy diferente". Y yo seguía, como Darwin siempre dice, o sea, usted ya tiene otra categoría diferente y tiene que creérsela. Entonces ya era como llegar y empezar a mirar el nivel de los pro y yo, mi madre, o sea, es un nivel demasiado alto. La condición física es muy diferente, la mentalidad también es diferente y es empezar a pensar como un pro. Y eso no lo digo desde el ego, no lo digo desde el orgullo, es que el nivel es diferente. Entonces, es una experiencia muy bonita, muy retadora y sé que nos sigue retando cada día más. No sé, Darwin, ¿qué piensas? Cuando uno llega a un backstage, pues uno al fin tiene ciertos referentes, ¿cierto? Pero para nadie es un secreto que en las redes todo se ve más bonito, ¿cierto? Y cuando llegas al backstage, que ves que realmente puedes competir, que es el nivel real, uno a veces no alcanza a dimensionar que realmente puedes llegar hasta allá. Entonces, creo que ese es el trabajo más fuerte para uno, como coach y como atleta, porque pues al final, como atleta te estás viendo todos los días. Y quizás las luces no son las mejores, quizás los espejos del gimnasio no son los mejores. Entonces, uno no es el mejor criterio. Uno mismo no es el mejor criterio nunca para enfrentarse solo ante una competencia, porque la mente tiende a autosabotearlo a uno, a decir, no, no tienes el nivel, no eres capaz. Pero cuando hay otra persona que está ahí, que te dice realmente sí puedes, realmente sí tienes con qué, creo que se hace un poco más fácil
ese transitar por esos escenarios. Entonces, creo que ha sido como más que todo eso lo que hemos podido lograr. Sin duda, y creo que la parte de resiliencia mental que ya comentabas y ahorita comentabas, Adri, y reforzaste un poquito, Darwin, es una característica de un auténtico profesional, en el sentido de cómo esa posibilidad de ir a un mundial, hacer el gasto que eso implica entre papeles, entre el visado, entre el vuelo, entre el hospedaje, entre la comida estando allá, entre los imprevistos, cantidad de cosas cuando uno empieza a hacer cuentas. Cuando nadie te asegura que vas a tener ningún lugar. Claro, todos creo, si tenemos esta mentalidad competitiva, claro que queremos ir por el primer lugar, por la Procar, por la gloria, por lo que tú quieras. Nadie te lo asegura, ni tu coach te lo puede asegurar. Y aquella persona que aún a pesar de eso se aventura y lo hace, y no solo eso, sino que hace todo lo que está en sus manos en tema de entrenamiento, de nutrición, de gestión de la fatiga, y algo que es infravalorado a mi parecer, de organización. Por ejemplo, tú tienes tu trabajo, Adri. Tu vida no es solo culturismo. Tienes obligaciones, tienes un calendario y eso hay que organizarlo en torno a cuándo es la competencia, etcétera. Y eso muchas veces no lo vemos. Lo único que podemos ver es, por ejemplo, en Instagram, las fotos, el video, ya sabes, todo este tipo de cosas. Pero todo lo que hay detrás, eso es lo que para mí se vuelve todavía más interesante, en particular del culturismo, porque en nuestro caso, desafortunadamente, ser profesional no es que ganas dinero por competir, como, no sé, un profesional en la NBA o algo así. Si lo tomamos un poquito cruel, ser profesional es que tienes que pagar una membresía y que tienes que pagar más por tu, por tu inscripción como profesional, porque es más cara. Y eso, y que el nivel es más alto. Aún así, hacer las cosas, creo, no sé, Adriana, me encantaría escucharte, cómo esa mentalidad te ha ayudado a enfrentar dificultades en la vida, del trabajo, de lo que sea que se nos presenta, porque siento que para todos aquellos que quizás, pues no sé, a lo mejor no buscan competir, pero sí están entrenando y sí lo hacen en serio, todo lo que se pueden beneficiar de esa forma de no solo ver las cosas, sino de vivir como tal. Hay una frase que acompaña mucho el culturismo natural en el mundo y es: "Si lo crees, lo creas". Y esa frase se ha vuelto para mí casi que yo porque no tengo tatuajes, pero creo que si algún día me hago alguno, yo creo que me la tatuaría, porque todo este proceso me ha demostrado eso, que es simplemente cuestión de creerlo. Y por eso hacía tanta alusión a la confianza que Darwin ha tenido en mí y la que yo he tenido en él, porque ha sido crear todo esto que está pasando y lo que va a seguir pasando. Y eso lo he ido replicando poco a poco en todas las dinámicas de mi vida. Cuando empezamos todo el proceso, cuando empezamos antes de 2021 la competencia, por ejemplo, mi maestría la tenía muy quieta, ¿sí? Cuando me vine a vivir acá a Río Negro, por ejemplo, la tenía pausada por muchos cambios en mi vida. Y todo este proceso del culturismo me enseñó que meterle la ficha, ¿no? Y es que no hay otro compañero, el compañero con que estaba haciendo el trabajo de grado de la maestría, habían problemas, entonces dejémoslo ahí. No, 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 hay que sacarlo adelante, no solamente la parte física, todas esas otras metas, desde lo personal, desde cada una de las actividades que hago. Ahorita lo mencionabas, Daniel, si nosotros nos quedáramos en el culturismo natural, el tema de la motivación, y cuando tenga la motivación entreno, no lo lograría. La gente siempre me pregunta: "¿Usted cómo hace?". O sea, si usted es mamá, es profesora, todos los estudiantes están encima de usted todo el tiempo, investiga, lidera un semillero de investigación en la universidad, ¿de dónde sacas tiempo para entrenar? Realmente, para mí el entrenamiento no tiene una hora exacta, pero en el día sale. ¿A qué hora? No sé, sale. Esté cansada, no esté cansada, puedo llegar al gimnasio a las 6, a las 7. Hay veces que cierro el gimnasio cierra a las 10 de la noche y a esa hora apenas voy saliendo, no importa, pero salgo, porque está entre esa planeación. Y el culturismo ha logrado eso en mí, porque además he logrado identificar
que con todos esos procesos de planear, cuando Darwin me entrega la programación de mi entrenamiento, cuando me entrega, estos son los que vamos a hacer, ese es el entrenamiento A, B, C, D, y entonces las cargas deberían ir avanzando, o el porcentaje que vamos a trabajar es este, y cuando yo empiezo a volverme en la carpeta que cargo, a veces pienso, la debería depurar y debería sacar de aquí los documentos de 2022, 23, 24, quedarme solamente con estos y quedarme solamente con la última semana o el último mes. Pero tengo como un afecto especial porque cuando yo estoy entrenando y me devuelvo y soy, ve, ¿y en cuántos pesos estaba en tal fecha? Y me devuelvo y empiezo a mirar las progresiones. Ve, la progresión está, indica que ha ido mejorando en muchas situaciones. Lo veo en la condición física, pero también lo veo en todos los avances que tengo desde el entrenamiento. Y eso mismo lo he ido replicando en mi vida personal. Ser un poco más organizada, documentar, ir teniendo en cuenta que los avances se deben ver y que no tienen que ser mágicos. ¿Sí? Es algo que también he ido aprendiendo de Darwin, que uno siempre quisiera como, ay, bueno, ya estoy cargando tanto, ya mañana tengo que empezar a aumentar las cargas un montón. No, es progresivo, va con calma, tengo que ser paciente. Él decía ahorita la palabra muy loquita y muy acelerada como en el proceso. He ido aprendiendo a tener paciencia, no solamente con el tema del entrenamiento, sino con muchas de las cosas de mi vida. Y entender que poco a poco, si soy consistente, si soy disciplinada, si estoy ahí y lo sigo haciendo a conciencia, o sea, no tengo que, y esa era otra cosa que me pasaba mucho, yo esperaba mucho lo que me decían los demás o lo que podía impactar en el otro, lo que podía ver el otro. No, es su proceso y su proceso es diferente al de todas las personas. Viva su proceso, trabaje por él y trabaje de manera dedicada y disciplinada todo el tiempo, y se va a dar cuenta de que los resultados se van a dar. Decía Darwin ahorita, son la consecuencia de, y eso lo he aprendido a replicar no solamente al entrenamiento, sino también a la vida laboral y a la vida profesional e incluso a mi labor como mamá. Si Darwin lo recuerda, cuando empezamos, por ejemplo, yo era súper apegada a mi hija y hacía todos los procesos de ella, era la mamá más posesiva y sobreprotectora del mundo. Ya soy como más tranquila. Ya, bueno, igual la tarea la he venido haciendo como mamá, he venido acompañando el proceso, ya ella también tiene que crecer y también tiene que crecer de manera progresiva, seré paciente. Y todo eso, el culturismo, la gente no piensa que lo impacta a uno de tal manera en todos los aspectos de su vida. Y me parece muy bonito, además, que termina uno replicándolo en otras personas, no solamente en los cercanos. Ya incluso tengo mamás de mis estudiantes universitarios que entrenan, ¿sí? Obviamente no para competir y demás, pero que han mejorado su calidad de vida y me dicen, todo esto es gracias de que usted, mujer, cortas de los 50 años, mire lo que logra, con disciplina, con dedicación, vemos que lo que haces es impactante para nosotros y entendemos que se puede cultural sí se puede. Entonces, irlo replicando en otras atmósferas y en otros espacios ha sido bastante bonito también. Esos han sido los aprendizajes del culturismo para mí y han transformado mi vida. No te imaginas de qué manera. O sea, soy otra. Es una versión absolutamente diferente a la Adriana de 2019, de 2020, es otra versión. Lo mejor que le puedo decir a cualquier persona que quiera competir es que se aferre a los básicos, que se aferre a entrenar y hacer las cosas de la mejor manera posible y se desapeguen del resultado. Al final, yo creo que todo lo que hablamos hoy se traduce en eso, en que entrenar con conciencia, alimentarte bien, meterle pues esa intensidad al entreno y también obviamente hay algo que muchas personas olvidan y es el descanso, que eso a veces no hablamos. Cuando esas tres cositas están alineadas, los resultados siempre van a llegar. Entonces yo creo que es, si hay alguien ahí que tenga ganas de competir, de empezar este camino, vale toda la pena, pero tiene que someterse al proceso y hacerlo bien. Que no busquen atajos y se aferren a eso. Y si se puede, siempre se va a poder. Sería como el mejor consejo que le puedo dar a cualquiera.
Pues muchísimas gracias a ambos. La verdad es que yo estoy, o sea, si ahorita pudiera, me pondría a entrenar en este momento porque tengo así la adrenalina, las endorfinas a tope. Sabía que así iba a ser de escucharlos. Espero que sea la primera, como les comentaba al inicio de otras conversaciones, porque creo que hay un montón de cosas que podemos todavía explorar, tanto desde la experiencia de Adri como competidora, desde ti también, Darwin, como preparador. Y, y bueno, pues si nos aceptan esa posibilidad a una siguiente invitación, pues creo que tanto Dani como yo y Sergio y Juan también, que en esta ocasión nos pudieron acompañar, estaríamos bastante contentos y agradecidos por eso. Em, Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, por estar aquí y pues sí que sepan que, como lo mencionaban, o sea, cuando ganaron esa Procar no fue únicamente lo que significó en cuanto a alcanzar un objetivo de ustedes dos como equipo, sino lo que eso representa en cuanto a la semillita que se puede sembrar de donde son ustedes, ¿no? En Colombia, pero creo que eso permea a Latinoamérica, o sea, en general. Em, hay mucho potencial, pienso, en nuestros países, pero necesitamos a veces ver a otras personas recorrer ese camino antes para empezar a creérnosla eh, otros más, ¿no? Entonces, eso es lo que para mí definitivamente están haciendo y una de las cosas más valiosas de pues todo ese proceso que iniciaron y que continúan ustedes dos. Muy bien, a la de tres. Una, dos, tres.